Con la esperanza del amanecer y la llegada de un nuevo día me pregunté, ¿qué será más grave? ¿La discapacidad para caminar o la incapacidad de amar? ¿Cuántas veces aquellos que se ven obligados a sortear una mayor cantidad de obstáculos llegan más lejos que aquellos que siempre tuvieron el camino llano? Ay, mira, un cochecito. Es de tracción, ¿verdad? Ay, no es de tracción. ¿No te parece, Roberta, que tus compañeros están muy grandecitos para jugar con esto? Pues sí, obvio que sí. Pero pues explíqueselo a mi mamá, porque ella como se baja los años, pues se los baja a toda la gente. Como chiste no fue malo, ¿verdad? Pero tu mamá no es una retrasada mental, Roberta. Por favor, no me tomes por un idiota. ¿Yo? ¿Por favor, a usted? O sea, usted es súper inteligente. Mire, hagamos una cosa. Déjeme ir. Yo le devuelvo las cosas a mi mamá y ya. ¿Ah, sí? No. Fíjate que no creo que sea necesario. No, sí, de verdad. Así usted se queda tranquilo y se termina de dar cuenta que esas cosas no son para ningún niño inventado por Diego Bustamante. ¿Me deja ir? ¿Sí? No, es que no puede ser, o sea, no entiendo cómo pudo fallar mi plan, o sea, bueno, igual y si finjo como que ya no me interesa, igual y Mía se interesa, ¿no? Ay, güey, ¿por qué no paras de echar tanto choro? O sea, mira, güey, la neta yo no voy a ir. ¿Qué? Tomás, pero si yo contaba contigo, güey. Bro, hubiera estado mejor que me dijeras desde antes, ¿no? ¿Para qué me quieres? Mira, es la oportunidad para demostrarle a mi papá que yo puedo solo con Roberta. Ok, ¿y yo de qué lado? Bueno, mi rey, necesito que te ocupes de Vico. ¿Qué? No, ¿yo? ¿Tú? ¿Que no puedes o qué? No, pues... Claro. Se me olvidó que estás saliendo con Pilar. Giovanni, ¿me podrías hacer ese favor de ocuparte de Vico? No. O sea, güey, la neta, Giovanni quiere salir con Mía. O sea, y Mía obviamente lo va a pelar en la fiesta. Imagínate que Giovanni esté todo el tiempo con Vico. No. Bueno, pues sí, igual y si Mía, no sé, no quiere o igual y a mí ya no se me antoja, pues igual y así puedo estar acompañado, ¿no? Yo la neta siento que no deberíamos de ir, güey. Brother, Es un rollo muy grande. a mí no me importa. Esta es mi oportunidad. Les juro que les traigo tantas ganas a Roberta. Lo tengo muy bien planeado. Güey, Diego está cañón, güey. Nos van a regañar si es que nos cachan que nos escapamos. No les va a pasar nada. Además, pues está divertido, ¿no? O sea, güey, ¿y si de repente Mía sí quiere salir contigo? Bueno, obviamente no es la primera vez que estoy con dos mujeres. ¿Qué? ¿De qué te ríes? No, de nada. De lo bien que la vamos a pasar. Va a estar buenísimo. Te estaba buscando. Necesito hablar contigo. Mía, no me hagas esto. No puedo estar peleada contigo. Te quiero mucho. Pues por lo visto a toda la gente que quieres mucho le dices mentiras, ¿no? ¿Por qué lo dices? Por Diego, por mí y pues no sé, seguramente por alguien más. Ay, no seas injusta, Mía. Yo no sé si soy injusta, Vico. Lo único que sé es que te estoy diciendo las cosas que siento. ¿Por qué no me das una oportunidad? Porque a mí quién me dice que no me has mentido toda la vida. A lo mejor es la primera mentira que te cacho. Ay, te juro que no es así. Lo que quería era vengarme de Diego. Él tiene la culpa. No termina de darme mi lugar. Ok, de Diego. Pero ¿y yo? ¿Yo qué culpa tengo? ¿A mí por qué me mientes? Es que no quería comprometer a Tomás. Es con quien realmente me vi. ¿Estás andando con los dos? Te dije que Diego me las iba a pagar. Ay, no, Vico, no me gusta nada esto que estás haciendo. ¿Por qué haces eso? Ay, es que lo que pasa es que tú no entiendes. A ti no te dejaron por otra familia. A ti tampoco.
¿ok? Tu papá dejó a tu mamá, no a ti. No, nos dejó a todos. Porque su nueva novia no quiere que nos vea. Ese es el problema. Hijo, no puede ser. Es que estás viviendo una vida que no es la tuya. Tienes que preocuparte por vivir tú. Nunca vas a ser feliz así. Es que yo no soy una estúpida como mi mamá. Mi mamá se dejó humillar sin hacer nada. A mí nadie me va a engañar. Y es lo que estaba haciendo Diego. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de todo esto? Sí, Diego es tu amigo. No. Tú, Vico. Tú eres mi mejor amiga. Y tú eres lo que más me preocupa. Ay, Mía, por favor no le vayas a contar nada de esto a nadie, por favor. No le voy a contar a nadie, te lo juro. Ni siquiera a Celina, ¿verdad? No. Bueno, son dos cosas. Una ¿Qué pasa? es que quería contestarte a lo que me dijiste sobre nosotros. Y lo único que sé es que te quiero más que nadie. No me importa si me dices que somos de mundos distintos y... Aunque me dijeras que eres un extraterrestre, no podría dejar de quererte. Mira, Celina, yo nada más quiero que tú estés seguro, ¿sí? Pero estoy súper segura. Y mira, te traje esto. Es para ti. Celina, ya te he dicho que no me gustan los regalos. Pero es que no es un regalo, es una reposición. Pero si son útiles escolares. ¿Ves? Yo no tendría el mal gusto de regalarte útiles. Por favor, no me los desprecies. Bueno, ok, no te los voy a regresar. Pero ¿qué te parece si estos útiles los llevamos al antro y los donamos a los becados? ¿Va? Como quieras. Ven a ver qué carro se acaba de estacionar en la puerta. Y con chofer y todo, ¿eh? Es mía, es una compañera del colegio. Por favor, dile que ya no estoy, que ya me fui, ¿ok? Oye, pero espérate. Ya ves, si está hasta aquí es porque le importas. Ay, no, ya tú no entiendes nada. Pero, por favor, hazme caso y haz lo que te estoy diciendo. Oye, Dile ¿ves que ya cómo no estoy. eres diferente? Ay, dile que ya no estoy. Pero ¿cómo? Peter. Aquí es muy peligroso, por No seas favor, Mía. grosero, no puedes discriminar así Por porque está favor, un poquito sí, feíto. espérame tantito. Si algo necesitas, aquí estoy. Aquí Sí, me yo quedo. te echo un gritito, cualquier cosa. Ok. Buenas tardes. Ay, hola, buenas tardes. ¿Qué le vamos a hacer? No, nada, a mí nada. Vengo a buscar a Lupita. Uy, pues hubiera llamado antes porque, pues, así se evitaba la vuelta hasta acá. Es que no está. ¿No está? No, se fue esta mañana de viaje con sus papás. No, ¿cómo que de viaje? Ella no se puede ir de viaje ahorita. ¿Por qué no? Pues es que mire, la verdad es que si no llega hoy al colegio, le van a quitar su lugar. Pues sí, ¿pero qué? ¿Qué hago? Claro. Perdón por interrumpir el romance, pero me mandaron decirte que el prefecto te va a estar esperando en la bodega de la escuela. ¿A mí? ¿No? ¿Y no te dijeron para qué? Pues no. Y obvio no pregunté. Digo, yo cumplí con decirte, ahí tú. Gracias. Miguel, no vayas. O sea, el prefecto Esteban jamás te citaría en un lugar así. Debe ser una trampa. De la logia, ¿no? Mira, mínimo si son esos cuates, voy a poderles ver la cara, ¿no? No te preocupes. Es la logia. Bye, nos vemos. Ni siquiera dejaron un teléfono en donde localizarlos. Lo siento, mi vida, pero no te puedo ayudar. De veras que lo siento. Bueno, no importa. De todos modos, pues muchas gracias. A ti, que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bye. ¡Ay, ¡Ay, Roberta! ¿Qué haces aquí? Perdón, ¿qué haces aquí tú? ¿Te sientes bien, Mía? Esto es una estética de barrio, no un café internacional. Ay, ni siquiera sabes hablar francés tú. No, gracias a Dios. Mira, pidiendo de ti es todo un cumplido, ¿ok? Pero vengo a ver a Lupe, ¿dónde está? Lupita no está. Se fue de viaje con sus papás.
me lires. Sí, si no me crees, pregúntaselo a ella. Ella es la que me dijo todo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Oiga, de verdad me impresionó. Qué bonita está su estética, ¿eh? De veras la felicito. Gracias, pero ya le dije a tu amiga que Lupita no está. ¿A ella? No, ella no es mi amiga. ¿No? No, pero Lupita sí. ¿Y dónde está? Bueno, es que se fue de viaje con la familia. Ah, mire, qué raras fechas para irse de viaje, ¿no? Bueno, es que cuando le dan vacaciones a su papá, pues, se van. Ya. Bueno, pues muchas gracias, señora. De nada. Y si le llega a hablar Lupita, le dice que le manda muchos saludos, Roberta. Yo le digo, ¿eh? Dale, pues. Gracias, que estés Gracias. bien. Hasta luego. Con ella es como que estás viendo estas fotos, ven. ¿Por qué? El viaje es puro choro. Ay, Robertita, tú ya te volviste loca, ¿verdad? Ya. Entonces pregúntale al cuaderno que por qué estoy loca. ¿Cuál cuaderno? Pues el de Lupi. Seguramente por la prisa de esconderse, lo dejo aquí. Pero yo sé cómo hacerla salir. Ven. Ven nada, ya, Roberta. Tú no me vas a dar órdenes, fíjate. Yo ya me voy. Adiós. A ver, ven. ¡Ah! ¡Ve, güey, ya! Bájale, ¿no? Mira, pon en práctica por primera vez la única neurona que te funciona, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando, muchachas? ¿Por qué discuten? No, nada. Lo que pasa es que, bueno, ya que estamos aquí, pues quisimos aprovechar para que nos haga un enjuague y un peinado o algo así. Ah, está bien. Sí, siempre lo vengo con ella. Lo que pasa es que es como los gatos, ya sabe que le tienen miedo al agua. Pero no se preocupe, con ella una peinadita basta. Ah, perfecto. Y empiece sí. con ella porque Sí. es bien desesperadita. No, ahorita las manos me pican. Ay, Empiece con Rita. Las batas yo se las doy. Sí. Quítate tu saquito, mi vida. No, misa, esto no, es que te lo puedo manchar frío. A ver, ¿qué te enseñaron en ortografía? Me enseñaron que ortografía lleva un acento en la R, en la primera R. ¿En la R lleva acento? Sí. ¿Eso te enseñó la maestra? Sí, es que es la más inteligente, ¿no sabías? ¿Es la más inteligente? No me digas. A ver, ¿y aquí cuál va?
que árbol no lleva acento. ¿Te enseñó eso la maestra? ¿Te enseñó eso la maestra? Sí, claro, es que es la más inteligente de todas. Te vas a sacar puros ceros, ¿eh? Pero jura que vas a renunciar a seguir en nuestro colegio. No hubieras entrado nunca. Te vas a arrepentir. Aquí nos chocan los malditos provincianos como tú. ¡Adentro! ¡No me voy a ir, Bájela, por favor. ¿Vas a renunciar o no? Dilo con todas las letras. Sí me voy a ir. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sí me voy a ir! El viernes me voy y no van a saber nada de mí. ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya ves? Hablando se entiende la gente. Bájalo. ¿Qué tienes, mami? ¿De qué, mi amor? No sé, te pusiste rara. No es nada. Por cierto, ¿ya va a ser tu cumpleaños? Sí. ¿Vas a querer algo? ¿Ya pensaste? Ah, ya sé, podemos hacer una fiestecita con tus amiguitas. No, yo quiero un reventón. ¿Un reventón? No, estás muy chiquita para un reventón. Lo que quiero es ir a México a ver a mi hermano. Ay, mi amor, seguramente lo extrañas mucho, ¿verdad? Sí, lo extraño mucho. Yo también lo extraño, gorda. Pero vamos a tener que esperar a que Miguel llame para podernos poner de acuerdo. Yo no creo que llame. Sí va a llamar, claro que sí va a llamar. Vamos a ver. No pienses en cosas malas y vamos a hacer la tarea. Aquí está. Árbol no lleva acento. ¿Árbol no lleva acento? Cada vez que me digas una de esas, vas a ver que sí. ¡Tú no puedes! ¡Sí puedo! ¡No puedes! Yo no puedo seguir este juego. Esto yo no sé si está desinfectado. Yo no estoy acostumbrada. A ver, bueno, vamos a poner esta batita porque si no te vas a empapar la ropa. No, ¿sabe qué? Yo prefiero sin batita. No, con batita Sí, tiene no, que no, ser. no. Yo me lo he hecho sin A ver, batita. permítame Ay, tantito, mami. ponte la batita. No. ¿Sabes qué, Roberta? Lo siento en el alma. Yo no te voy a seguir el jueguito. Lo siento. A ver, ya es No puedo, no puedo. Hay un taxi afuera. Ah, es el mío. Dice que se tiene que ir. ¿Qué le digo? Sí, es el mío. Dígale que entonces ya se puede ir. ¿Tienes coche? Sí, claro que tengo. Sí, entonces ya se puede ir y que mi mamá le va a pagar. Él ya sabe todo. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, por favor, por lo menos, ¿no? Sí, por favor. Ah, bueno. ¡No, ya! Estoy al borde del pánico. No me voy a dejar que nadie me toque mi pelito. A mí solamente me peina mi estilista o Lupita. Y no me voy a dejar. Si hubieras cuidado a Lupita como cuidas tu pelito, Lupita nunca se hubiera ido. Lo único que hice fue incluirla en mi grupo. Sí, claro, en tu estúpido grupo. Obviamente Lupe no aguantó tanta sangronada y por eso se fue. No, lo que no aguantó estar en el mismo cuarto contigo. Eso es lo que no aguantó. Tú lo único que quieres es convertirla en una estirada mamila como tú, ¿verdad? Lo único que quiero es convertirla en una niña decente, en alguien de sociedad. Yo nada más te advierto, Mía, que el momento que aparezca Lupe, yo me voy a encargar de ella. ¿Ah, sí? Sí. Pues a ver si quiere estar contigo. También hay que preguntarle eso, ¿no? Obvio que no va a querer ser otro monigote esclavo de ti, como eres, son todas ¿Ah, sus sí? pandillitas. Pues tampoco va a ser Todas una amiguitas. carretonera como tú. ¡Cállate! Porque tú te sientes mucho, porque eres marimachota y ahí andas quitándole a la gente. ¡Amigo, ¡Ya! ¿Ya? Sí. Ay, me fui porque quise. No fue culpa de nadie. ¿Ves? Te dije que iba a aparecer. Basta de caprichos, Pilar. No te voy a dar un solo peso. Papá, ¿Qué tal, papá, necesito comprar esa blusa. Me urge. Me urge. El día de la ropa fría es el viernes. ¿Por qué te urge tanto ese dinero?
Pues porque es una oferta y la necesito comprar hoy se acaba. No tengo dinero para gastos extras, así es que vas a tener que esperar. Ah, no tienes dinero, pero para mantener un carro nuevo sí lo tienes, pero para que tu hija no parezca una portesiera nunca tienes un peso, nunca. ¿Terminaste? No. Te aviso que hoy y mañana me quedo a dormir con mis compañeras en el colegio. Galia, Galia, qué monstruo hemos hecho.